Bueno, Lin, yo te diría, el que siembra viento recoge cosecha tempestades. Ese es un refrán que es lo que está ocurriendo en Europa. Mira, yo creo que aquí hay problemas muy viejos. Tiene que ver con toda la historia colonial de los países europeos y tiene que ver además con la subordinación que Europa en los últimos tiempos ha hecho de la política de guerra, supuesta guerra contra el terrorismo que ha llevado a cabo Estados Unidos para desarrollar sus planes hegemónicos. Uno se asombra porque las noticias, cuando ocurre un hecho en Europa, inmediatamente es un boom noticioso. Ya la gente está acostumbrada, los guarismos del Medio Oriente ya no llaman la atención a nadie. Ahora, la guerra que se ha desatado en los últimos 15 años en el Medio Oriente ha provocado la muerte de más de 4 millones de personas. Toda la guerra de conjunto que han librado Estados Unidos y sus socios de la OTAN, sin contar los millones de personas desplazadas. Yo te diría que, por ejemplo, el 2014, porque no encontré el dato del 2015, el 2014, hubo casi 36.000 personas muertas como consecuencia de atentados terroristas. 78% de esos muertos fueron en 5 países africanos: Pakistán, India, Siria, Nigeria, y no me acuerdo cuál es En Egipto. Y en Egipto. Eran 5. Bueno, 78% de los muertos. Entonces, aquí se ha creado una situación muy complicada, porque como consecuencia de la guerra que ha librado de las llamadas primaveras de Estados Unidos y los países de la OTAN, se ha generado toda la inmigración de muchos países africanos hacia Europa. Pero esa no es la esencia del problema. La esencia del problema, mira, en Europa viven 19 millones de personas musulmanas. Viven incluso desde hace más de 100 años. Hay 3 generaciones en muchos de los países de la Unión Europea. Hay casi 20 millones, incluida Gran Bretaña. La generación más radical es precisamente la que ha nacido en esas naciones, como consecuencia de la xenofobia, el racismo y la política de terror jurídica que se ha desarrollado contra estas minorías que viven marginadas en los barrios de las ciudades más populosas de la Unión Europea. Y todo eso ha ido creando un resentimiento que se ha agravado en los últimos tiempos con el surgimiento de el chauvinismo nacionalista, de las tendencias casi fascistas que empiezan a cobrar fuerza porque no quieren a los inmigrantes en sus países, y entonces todo eso ha ido generando un gran conflicto. A partir de que se crea toda la situación esta del Daesh, del ACNUR, de toda esta guerra que se ha generado, donde está Estados Unidos detrás de todo esto, indudablemente, y varios países de la OTAN, se ha creado entonces lo que se ha llamado algo que para mí provoca indefensión en Europa. Europa no tiene cómo hoy resolver este problema desde mi punto de vista, porque se ha generado entonces el surgimiento de los llamados lobos solitarios. Y entonces ya no es que un tipo te lance un avión, te derrate un tren o te ponga un camión de dinamita en una oficina gubernamental. No, es ya una persona que se radicaliza y entonces toma un camión y sucede lo de Niza. Claro. O se monta en un tren con un hacha y un cuchillo y empieza a matar personas. ¿Entienden? Entonces el fenómeno empieza a cobrar una fuerza que crea un estado de inseguridad muy notable, y la prueba te la da que hace 48 horas en Gran Bretaña los llamados policías móviles, que es como le llaman, según la prensa, los convirtieron en los Robocop. Hierro por todas partes. Exacto. Y entonces salieron a las calles y salió un muchacho fanático de 19 años que dicen que es fanático y casi de 20,
Bueno, mató a una mujer y hirió a 6 personas a cuchillas. Entonces todo eso va creando un estado muy difícil en los países europeos.